Muy bien, chicos. Los que han visto el video entero ya supieron que una de las chicas que participó me hizo una pregunta sobre la comedia del arte y yo le dije, como debe hacerse, honestamente, que no era mucho lo que sabía, casi nada. eh, que no era mucho lo que sabía sobre la comedia del arte, pero que podía investigar para responderle y me ha parecido bien, ya que encontré muchos datos muy interesantes y sé que me falta por enterarme de muchos, pero estos que encontré me parecen suficientes para esta respuesta. Eh, es más, creo que la respuesta se va a tardar, no, va a durar unos cuantos minutos más de lo que generalmente se tardaría, pero es que es muy interesante, ciertamente, la historia de la comedia del arte. Bueno, entonces para responder una pregunta que hubo en este video que acaba de terminar, hice esta exposición, ¿no? Preparé esta exposición. La titulé Características y principales personajes de la comedia del arte italiana, porque me parece bueno, que me ameritaba un título, ya que había hecho ese trabajo de investigar. Y por cierto, tengo que agradecer que me hagan esas preguntas que son tan interesantes porque me permiten investigar, me permiten conocer cada día mejor este asunto del cual hablo con ustedes todos los años. Entonces, comencemos con las características y principales personajes de la comedia del arte italiana, que es uno de los antecedentes de la materia que nos ocupa esta semana. Eh, avanza. Bueno, mientras pasa eso, veamos esta pintura que deben estar viendo ustedes desde hace rato, que es como la imagen más o menos la imagen que uno tiene de la comedia italiana, ¿no? Es un cuadro de Nicolas Lancret, francés, de 1734. Aquí está. ¿Qué es la comedia del arte italiana? La comedia del arte italiana, también llamada comedia al improviso por su frecuente uso de la improvisación, fue un tipo de espectáculo teatral de carácter eminentemente popular, es decir, teatro pobre, también se podría decir que en la actualidad, que se desarrolló en Italia a partir del siglo XVI, aunque algunos autores afirman que ya existía durante el siglo anterior y que se mantuvo hasta comienzos del siglo XIX. Esto es muy interesante porque si existió desde mediados del siglo XVI, que es lo que yo he leído con frecuencia, hasta principios del siglo XIX, duró por lo menos 250 años. Bueno, hay quienes dicen que ya existía antes, incluso antes del descubrimiento de América, ¿no? Bueno, el asunto es que iba a agregar que después del siglo XIX también ha seguido habiendo cierto gusto por la comedia del arte en algunos grupos, en algunos momentos de la historia del teatro en ciertos países, ¿no? En la actualidad todavía hay teatros, grupos de teatro que representan obras de la comedia del arte italiana y que escriben, autores que escriben todavía obras de este tipo, porque tiene su encanto y tiene su manera de expresar alguna cosa que algún autor de la actualidad quiera decir. Ya verán, ya verán qué. ¿En qué se distingue de otros tipos de teatro? Esto es muy interesante porque hasta hay quien dice que está fuera del círculo de lo que se puede llamar teatro, eh, por, por la formalidad e informalidad, bueno, más bien por la informalidad de la comedia del arte y porque era muy itinerante y muy improvisado. Bueno, el, este tipo de teatro es un género de teatro pobre, ya lo dije, basado casi exclusivamente en el humor y en la extravagancia, que se representaba siempre al aire libre, casi nunca preparaban un escenario muy elaborado
Bueno, cuando lo preparaban no era nada elaborado, siempre era cielo abierto y a veces ni siquiera se preocupaban los actores y la compañía de comedia en preparar un escenario, ni una pequeña tarima, ni mucho. Simplemente se reunían en un lugar y comenzaban a actuar, a improvisar sobre todo. Lo que prima es la gracia, el ingenio, la astucia y la expresividad de los actores. Los enredos jocosos era uno de los principales atractivos de este tipo de teatro, que también lo es en la comedia de autores muy formales como Shakespeare y otros autores que escribieron comedia. Y si los griegos escribieron comedia, ¿por qué la gente de la actualidad no lo iba a hacer? Eh, Verdaderamente la comedia del arte trataba solo de episodios humorísticos. Bueno, a pesar de que de su aparente simpleza, que no es lo mismo que sencillez o que simplicidad, su aparente simpleza quiere decir que muchos pensaban o piensan que era un teatro superficial, ¿no? Simple. A pesar de la apariencia de ser así, las comedias que se representaban contenían claras críticas sociales a las costumbres del momento y a vicios como la hipocresía, la avaricia, el egoísmo, la pedantería y la fanfarronería, que ya verán con esta última palabra que nos toca más o menos de cerca a los que hablamos español. Eh, Indudablemente era un teatro que estaba fuera de la formalidad, pero eso no le eliminaba, es lo que queremos decir aquí, que no le eliminaba que tuviera los ojos abiertos a lo que pasaba, abiertos a lo que pasaba en la sociedad, lo que pasaba alrededor y que tenía una visión de eso y que, por supuesto, eh, la ponían en las obras. Quizá eso no se nota mucho, no se notaba, mucha gente seguramente no lo notaba porque estaba cubierto de humor, ¿no? De juego, de malabares y todo esto. Y también el público típico, el público eh, más frecuente de este tipo de obras era la gente con menos educación, la gente con más problemas económicos, con más problemas de todo tipo, no solo económicos, que acudía a ver estas obras de comedia porque, en primer lugar, eran gratuitas y porque precisamente no representaban dificultad para disfrutarlas, para comprenderlas. ¿Quiénes hacían la comedia del arte italiana? Fíjense que, a diferencia del teatro inglés y el español, la comedia del arte italiana permitía la presencia de mujeres en escena. Es decir, que inicialmente en esos teatros, en el inglés y el español, no había mujeres. Pero la comedia del arte italiana, desde el principio, incluía actrices que representaban, lógicamente, los personajes femeninos. Actores y actrices solían representar un tipo especial de personaje caracterizado por su tono, movimiento, vestuario, maquillajes, sombreros y máscaras que llevaban. Estos detallitos quizá deba explicarlos a alguien más especializado en teatro que yo, porque bueno, son características típicas de la comedia y de este tipo de comedia específico, pero tampoco son muy difíciles de imaginar qué puede significar el tono, el movimiento, el vestuario, etcétera, en una obra de comedia. Aquí dice que la comedia del arte italiana en Italia usaba máscaras, que no eran necesarias si había actores y actrices. No era necesaria porque sí se iba a hacer, porque principalmente de eso se trataban las máscaras, por lo menos en esa época, de demostrar al público quiénes eran mujeres y quiénes eran hombres entre los personajes. Pero si este tipo de obra tenía actrices que representaban a los personajes femeninos y actores que representaban a los personajes masculinos, en realidad no hacía mucha falta la máscara, pero la tenían.
era una de sus marcas, era una de sus características distintivas y ellos utilizaban este detalle, este elemento para decir otras cosas, no solamente para expresar o para poner en evidencia el sexo del personaje. ¿Cuál es el origen de la comedia del arte italiana? Algunos sitúan el origen de la comedia del arte en las farsas romanas, también en las jaculatorias de los latinos y en el mimo clásico. Eh, Hay que mencionar, me parece una curiosidad lingüística, mencionar que en las farsas romanas, estas obras de teatro romanas que se llamaban farsas, ¿no? Que se trataban siempre de un farsante que trataban de engañar a alguien, que todavía existen, todavía se escriben todo. Ah, entonces, este tipo de personaje que había en las farsas que se llamaba Sannio, que me gustaría que recordaran esa palabra para más adelante. El Sannio en las farsas era el bufón, el payaso, que hacía reír a la gente, sobre todo al rey, ¿no? Y bueno, en todos los teatros, todas las obras de teatro en las que aparece un bufón, regularmente lo que hace, su papel es divertir al rey cuando el rey está muy preocupado, muy triste o muy agobiado por los deberes reales. Las jaculatorias era un tipo de oración que se usaba en Roma, pero más bien las conocemos en la actualidad porque fueron heredadas por la iglesia. Y en la iglesia, en los rezos típicos de la iglesia, una jaculatoria es ese tipo de oración muy breve. Y en realidad, más de dos frases no suele tener. Por ejemplo, como cuando uno dice, Jesucristo, óyenos, y los otros responden, Jesucristo, escúchanos. Un tipo de oraciones así, eso es todo, esa es toda la oración. Y entonces, bueno, parece que esto también tuvo, por lo menos cuando todavía era una manifestación meramente romana, que no había llegado el cristianismo a Roma, esto también tuvo una influencia en la aparición del, de la comedia del arte. Una investigación más profunda puede aclararnos mejor cómo es que eso llegó a ser una influencia en el origen de la comedia del arte. Y algo que sí es muy fácil de ver, que pueda tener que ver con el origen de la comedia del arte, es el mimo o las representaciones de los mimos, del mimo clásico, ¿no? El mimo que simplemente cuenta una historia con gestos. Yo hace unas semanas les hablaba a ustedes de cómo en la radio, que es una creación del siglo XX, el locutor o cualquiera que hable por radio, locutor de cualquier tipo, narrador de noticias o un narrador de una historia que se esté contando, lo único que tiene a su disposición para poner en la mente del oyente lo que desea decir, lo que tiene él en su propia mente, lo único con lo que cuenta es la voz, pero el mimo no tiene voz, renuncia a la voz. El mimo solamente tiene los gestos, ¿no? Ah, es, es privarse de un recurso para concentrarse solamente en otro recurso que por medio del esfuerzo y por medio del arte, por medio del talento, logra decir todo lo que es necesario decir o todo lo que la obra o el artista desea decir. Entonces todos esos elementos convergen en el origen de la comedia del arte y hay otros. Seguimos examinando el origen de la comedia del arte y dicen algunas fuentes que hay una relación entre el origen eh, de este tipo de comedia con la fusión de actividades de juglares y malabaristas. Ustedes recordarán lo que son los juglares. En la Edad Media y antes existían estos señores que iban cantando historias, cantando y al mismo tiempo contando, ¿no? Por medio de la canción contaban. Iban cantando historias de pueblo en pueblo, cosa que también hacían los de la comedia del arte.
Iban cantando, se sentaban, cantaban o cantaban de pie o como fuera, les lanzaban unas monedas y ellos se iban al siguiente pueblo. Y también existían y existen todavía, ahora actúan en los semáforos de las ciudades más grandes de América Latina, los malabaristas, ¿no? Que ya saben qué es lo que hace un malabarista. Hay, hay una especie de fusión entre esas dos manifestaciones artísticas, para llamarlas de alguna manera que pueda reunir a las dos. Hay una especie de fusión entre esas dos habilidades, digamos, eh, que da también paso, contribuye a la aparición de la comedia del arte. Y también existen las claves cómicas propias de los bufones renacentistas que ya hemos mencionado, solo que los bufones que hemos mencionado son de la época romana, y los elementos característicos del carnaval, ¿no? Ya saben que el carnaval fue hecho solamente para divertirse, y ese es el objetivo principal de la comedia del arte. El carnaval existe solamente para cometer los excesos que no podemos cometer durante el resto del año, ¿no? Eh, a ver, ¿qué influencias recibió la comedia del arte? En lo que acabamos de decir, hay influencias, pero veamos que hay más cosas que se pueden agregar aquí. Eh, Como género autónomo, la comedia del arte combinaba elementos del teatro literario culto del Renacimiento italiano, teatro culto, Renacimiento italiano, que es como quien dice el Renacimiento más denso que existió. Con tradiciones carnavalescas, lo acabamos de mencionar, por las máscaras y por el vestuario típico de esa época. Recursos mímicos y ciertas habilidades acrobáticas. Las habilidades acrobáticas son infaltables en la comedia del arte. Su aparición es contemporánea con la profesionalización de los actores y la creación de compañías estables. Más o menos a mediados del siglo XVI empezaron los actores a darse cuenta de que podían convertir esta forma de sobrevivir en un oficio serio, un oficio rentable además. Entonces empezaron a gremiarse, a profesionalizarse. Supongo yo que profesionalizarse también significa que algunos de ellos empezaron a estudiar mucho la forma de hacer teatro y empezaron a hacer este tipo de obras que era más seria. No me gusta esta palabra para describirla, pero no me viene una mejor, que era más seria que la que hacían antes. Todos estos cuadros que les voy mostrando, las ilustraciones, son obras de arte también que nos muestran escenas de la comedia del arte. ¿Cuáles eran los temas de la comedia del arte? El valor literario del texto queda en segundo plano. Ya sabemos por qué, porque lo que hacen generalmente es improvisar, pero ya verán que no solamente improvisan. Y apenas se escriben textos para memorizar, ya que los actores solían recurrir a los esquemas de la intriga, concebir y recomponer enredos. Los enredos son un tipo de situación muy recurrente en la comedia del arte, y también variaban historias harto conocidas, ¿no? Y sobre ellos improvisaban. Sí, es fácil imaginarse que los actores llegaban a un pueblo y quién sabe, a lo mejor se sentían cansados o no pensaban quedarse mucho tiempo ahí o lo que fuera. Y entonces siempre tenían, ¿no? Como dice ahí, esquemas ya concebidos, imaginados, estudiados, aprendidos, y se ponían de acuerdo entre ellos para escenificar cierta historia conocida o que ellos ya hubieran representado antes, y una vez que cada actor tenía claro qué personaje iba a ser, pues comenzaban a improvisar. Me imagino, por ejemplo, que llegan a un pueblo y se dicen, vamos a representar Romeo y Julieta, por ejemplo. Romeo y Julieta es una historia que incluso Shakespeare tomó de la tradición oral anterior a él, por supuesto. Esa historia andaba por ahí y además ya Shakespeare la escribió en los tiempos en que más o menos comienza la,
la comedia del arte y esa obra se hizo muy conocida inmediatamente. Entonces me imagino que un día llegan a un pueblo y se dicen, vamos a representar Romeo y Julieta, ¿no? Tú vas a ser Romeo, tú Julieta, tú eres el padre del novio, tú eres el padre de la novia, etcétera. Y sin libreto y sin nada, cada quien improvisa y esto termina siendo coherente porque se conocen la historia y qué tienen que hacer cada personaje, ¿no? Sin tener que memorizar mucho lo que van a hacer. Em, ¿Cuáles eran los temas? Ah, me parece que esto se repite. Si se repiten, ustedes me perdonarán. Los esquemas siempre giraban. Sí, continuamos con los temas. Los esquemas siempre giraban en torno a las fidelidades, los amores, los celos, los malentendidos, los problemas económicos. El hambre era un elemento que examinaban siempre los actores o las compañías de comedia del arte. Los problemas económicos, los vecinos molestos, las disputas, el hambre. Mira, apareció el hambre, la injusticia en general. También la injusticia era muy frecuente. En la improvisación siempre se tenía en cuenta o se tenían en cuenta las condiciones del público ante el que se actuaba, por supuesto. Si la compañía observaba que el público era muy sencillo, gente de muy poca educación, de muy pocos recursos económicos, intelectuales, etcétera, de cualquier tipo, bueno, adaptaban, ¿no? Como inteligentemente hacen todos siempre que todos los hablantes, ¿no? Que eso es algo que estudia la lingüística, como inteligentemente siempre hacen los hablantes de una lengua que adaptan su discurso a las personas que lo van a escuchar. La comedia del arte también se adaptaba al público. Si era un público con muy pocos recursos de todo tipo, muy poca preparación intelectual, hacían una obra muy sencilla, ¿no? O muy simple, también puede decirse. Si era un teatro, si era un lugar más eh, de gente con dinero, o artistas, o lo que fuera, ¿no? Gente con mayor nivel educativo, bien podían hacer algo más complejo. Y ciertamente lo terminaron haciendo cuando la comedia del arte dejó de ser, que fue muy paulatino, dejó de ser teatro de calle y teatro pobre para convertirse en un teatro un poco más formal, o bastante más formal, que comenzó, repito, paulatinamente, no fue de repente ni fue rápido, comenzó a representarse también en teatros formales, ¿no? Teatros, un edificio llamado teatro. Eh, bueno, autores como Molière, como Shakespeare, que acabo de mencionar, llegaron a hacer comedia también eh, influidas por la comedia del arte. Seguimos con los temas. Argumentos típicos, tramas muy sencillas, historias simples, relataban las aventuras y vicisitudes de una pareja de enamorados, lo más normal, lo más frecuente que sucedía en las obras de comedia de arte, era que hubiera dos enamorados, por ejemplo, Florindo e Isabela, normalmente tenían los mismos nombres, los personajes, normalmente era una pareja de enamorados que tenía la oposición de la familia, y la familia podía ser Pantaleone o Pantaleón en español, también hay quienes llaman este personaje Pantalón, muy extraño, y otro era el doctor, pero hay otros personajes conocidos, ¿no? Estándar. Y a veces aparecían otro tipo de personajes del entorno social, como el soldado fanfarrón. Ya verán qué importante va a ser el soldado fanfarrón. Las intrigas, los mimos, los acróbatas corrían a cargo de los sani. ¿Por qué les pedí antes que recordaran los sani con S de la farsa romana? Porque eso parece haber derivado en los sanni en italiano, que aquí en la novela, perdón, en la comedia del arte son los criados. Y normalmente también se puede decir que eran Arlequín y su novia Colombina. Muy pocas veces Arlequín y Colombina no eran novios en una obra.
Ya aquí aparecen los tres grupos más frecuentes de personajes en la comedia del arte, que eran los enamorados, los amos, que son casi siempre Pantaleón y el doctor, o a veces había uno solo de ellos, y los criados, al grupo al cual pertenecían Arlequín y Colombina, que normalmente eran protagonistas. También pueden ser protagonistas los enamorados. Y como podemos ver aquí, Arlequín y Colombina, a pesar de que pertenecen al grupo de los criados, están enamorados. ¿La comedia del arte fue exclusivamente italiana? Pues no. Resulta que la comedia del arte prosperó particularmente en Italia, sí, desde sus inicios y a lo largo de toda su historia. eh, y su expansión, su paralela expansión a otros países fue consecuencia del espíritu itinerante de las compañías, ya les venía contando, que así como hacían los juglares de la Edad Media, las compañías de comedia del arte itineraban, iban de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad. Tenía un espíritu itinerante entonces, y también esto se debe al desmantelamiento de los teatros de Roma por parte de la Iglesia durante el periodo de la Contrarreforma. Y quizá por esa misma razón es que pudo llegar a Inglaterra, donde estaba el movimiento de la reforma iniciada por Lutero y por Enrique VIII, que ocasionó del lado católico la contrarreforma. Bueno, trajo unas consecuencias interesantísimas para la comedia del arte. A pesar de que el cierre de los teatros, o quizá porque afortunadamente para ellos se cerraron los teatros y entonces la comedia del arte tuvo un nuevo empujón. Vamos a ver qué pasó en España. La comedia, porque ya acabamos de decir que en Roma, en Italia, lo que más tarde sería Italia, porque en ese momento no existía lo que se podía llamar Italia, ¿no? Era solamente un conjunto de pequeños reinos que ya solamente en el siglo XIX y hacia el final del XIX fue que empezó a unirse en una sola nación, la que conocemos ahora, bueno, los que la conocen, ¿no? Entonces, acabamos de decir que tuvieron que salir a otros países, vamos a ver, llegaron a España, y ahí la comedia saltó del reino de Nápoles, que se puede llamar Italia ahora, que pertenecía a la corona española, fíjense, no existía el reino de Italia, existió después, pasó del reino de Nápoles a la península ibérica, ¿no? Así llegó a España. Y ya se sabe que en 1538 está registrada en Sevilla la visita del Mutio, que era una compañía en la que pudo haber trabajado el joven Lope de Rueda, que es uno de los precursores del siglo de oro español. Ya nosotros hemos hablado un poquitín del siglo de oro español cuando estudiamos o cuando conversamos, cuando leímos a eh, Calderón de la Barca. La comedia del arte devino teatro de la feria. En España comenzó a dársele ese nuevo nombre, ¿no? Teatro de la feria. En 1571 la compañía Sanganassa actuó en la corte de Carlos III. Perdonen, dijo que acabo de decir que en España se le dio ese nuevo nombre, Teatro de la Feria, pero no, fue en Francia. Aquí lo dice debajo del cuadro, debajo de la ilustración, el retrato este. En Francia, puntos suspensivos, en Francia la comedia del arte devino Teatro de la Feria, Théâtre de la Foire. Y en 1571, una compañía llamada Sanganassa, parece que tuvieron un nombre italiano, actuó en la corte de Carlos IX, rey de Francia. Me di cuenta de que no estaba hablando de España, porque en España los reyes llamados Carlos no creo que hayan pasado del cuarto, y este es noveno. Los personajes se hacían más poéticos, se hicieron más poéticos en Francia, y se despojaron de las máscaras. Ya en Francia no usan máscaras.
en la comedia del arte francés o francesa. Además, improvisaron menos que en Italia y en España e introdujeron el maquillaje y las acrobacias. El propio Molière, el conocidísimo Molière, de joven recibió influencia de la comedia del arte y escribió obras de comedia que bien pueden pasar por comedia del arte o tienen un contenido, una influencia inmensa, más que otras obras. La comedia del arte floreció en otro, creo que se repite esto. Sí, claro, se repitió esta lámina, perdón otra vez. Todas mis presentaciones son todo menos perfectas, así que ustedes saben, así que esto no tiene nada extraño. Vamos a pasar otra vez. En Inglaterra, llegamos a Inglaterra, la comedia del arte encontró tierra fértil para el modelo del arlequín y el mimo. Maestros del arte, perdón, maestros del teatro como Shakespeare dejaron huellas de esta influencia en obras como El Mercader de Venecia, y es muy significativo que aparezca el nombre de Venecia en una obra de Shakespeare, aunque muchas obras de Shakespeare se desarrollan en Italia o en una ciudad que ahora sería italiana, como por ejemplo el propio Romeo y Julieta sucede en Italia. Pero ajá, es muy significativo que aparezca Venecia aquí en una obra de Shakespeare porque la comedia del arte estuvo presente en Venecia todo el tiempo del principio a fin. Y ya van a ver ustedes, o quizá hayan podido ver en las ilustraciones anteriores y van a ver en las siguientes, que Venecia está siempre por ahí, hasta en el título de los cuadros que pongo aquí como ilustración. Entonces, la Inglaterra isabelina, es decir, la de Isabel I, que es la reina a la cual servía Shakespeare, le servía como teatro, como dramaturgo de la corte, la Inglaterra isabelina, que disfrutó de la comedia del arte en plazas y teatros prestigiosos, en plazas y teatros, informal y formalmente, al aire libre o en un teatro construido con ese fin. Entonces, esa Inglaterra isabelina disfrutó de la comedia del arte en plazas y teatros prestigiosos y también introdujo cambios en los personajes como Polichinela, cuya joroba es pura creación británica. En Inglaterra, Polichinela sufrió un cambio físico. Le pusieron una joroba y de ahí en adelante nadie se la quitó, ¿no? Siempre que aparece Polichinela, tiene joroba. Fue después de la llegada de la comedia del arte italiana a Inglaterra. Polichinela es un nombre, sí, incluso un término, se podría decir, que conoce mucha gente que incluso no sabe qué es la comedia del arte italiana, ¿no? Polichinela es un personaje, ya ustedes van a ver, que es así como deforme, como medio tonto, pero que a veces no es tan tonto porque logra zafarse de los aprietos, no se sabe cómo, pero bueno, eso es un polichinela normalmente. Bueno, resulta que esa palabra, ese nombre, proviene de la comedia del arte italiana. Ya llegamos a los personajes típicos, porque se pueden clasificar, no es como cualquier otro tipo de teatro que los personajes son personajes creados cada vez por el autor y que son como inclasificables, ¿no? Pero los personajes de la comedia del arte se pueden clasificar muy claramente en tres grupos. Los vecchi, que son los viejos, la palabra vecchi es los viejos, que más bien habría que traducir como los amos, porque son los patrones, ¿no? Los dueños de casa que tienen dinero, ¿no? Y tienen sirvientes. Los sirvientes son el siguiente grupo, los criados. Sani, no sé en realidad si se pronunciará así en italiano, me puedo mantener la N, pero no sé si la Z se pronuncia de alguna otra forma. Ya me dirán ustedes, los que estudian italiano. Y los enamorati. No, innamorati. La T no se repite. Que son los enamorados. De hecho, siempre interactúan en los tres grupos y crean diversas
combinaciones, relaciones, ¿no? Y por supuesto, obras. Los criados siempre se sienten maltratados y son maltratados por los viejos, por los amos, perdón, que son normalmente unos tipos egoístas, ¿no? Crueles, a veces malvados, solo piensan en el dinero. Y los enamorados están como fuera del mundo porque están enamorados. E incluso había personajes que, más que estar enamorados de alguien, estaban enamorados del amor, ¿no? Estaban enamorados del hecho de estar enamorados. Les hacía sentir bien estar enamorados. Y en realidad, cuando el amor es correspondido, ¿cómo se siente uno mejor que cuando está enamorado? Eh, y bueno, a veces eran unos personajes, a veces eran otros los que hacían de enamorados, pero siempre ese grupo los contiene a todos. Y bueno, ya vamos a ver más tarde que hay unos personajes que caben siempre en alguna de estas clasificaciones. Fíjense en esta foto en que aparecen esos arcos que están detrás del escenario. Fíjense qué improvisado es el escenario, o qué sencillo, aunque todo teatro puede ser así. Está al aire libre, esa es la Plaza de San Marcos en Venecia, o sea, el lugar más importante, más céntrico, donde debe haber nacido Venecia. Esos arcos, si retroceden la exposición, el video, cuando lo vean, van a ver que esos arcos están en un dibujo, una obra de arte del siglo XVII, XVIII, igualito. Y así está ahora todavía esa plaza, donde está la Catedral de San Marcos y donde está el Patriarcado de Venecia. Eh, bueno, ahí está una representación de una comedia del arte en la actualidad, bueno, hace 20, 24 años, pero eso es la actualidad, si consideramos la larga historia que ha tenido la comedia del arte. A ver, los personajes son estos. Voy a hablar de unos pocos porque no puedo extenderme mucho, porque mi investigación no me dejó ir más allá. Además, necesito agregar este video a la clase de ese día. Arlequín, quizá el personaje más conocido de la comedia del arte, ¿no? El más popular. Uno piensa en la comedia del arte, piensa en Arlequín. Uno piensa en Arlequín, piensa en la comedia del arte. Y ese personaje se ha convertido en personaje de otras obras de arte y de otros artes, ¿no? En el teatro, en la música, en la literatura, en todas partes aparece Arlequín. Um, Al mismo tiempo es astuto y necio, sensual y grosero, ingenuo y cruel. O sea, unas veces es así, otras veces es de esta otra forma. Es un gran acróbata, saltarín y escurridizo. Teme al hambre y tiene talento para la supervivencia. Teme al hambre, por supuesto, debido a eso siempre está buscando qué comer. Y ahí radica su talento para la supervivencia. Viste un traje remendado, al principio era un traje remendado, pero eso luego dio lugar a que su traje fuera así como esta ilustración que tenemos ahí, en que el traje no está hecho de remiendos, sino que tiene los dibujos de rombos y triángulos, ¿no? Que simulan los remiendos. Pero ese traje al principio delataba su pobreza. Es compañero habitual del astuto Brighella y la pícara Colombina. Es un elemento interesante que tiene Colombina, que será muy pobre y muy ingenua, pero también es pícara. Bueno, ese es el grupo más conocido de los criados. Siempre estuvo y estará enamorado de Colombina. Luego está Brighella, que forma parte con Arlequín del archiconocido dúo del listo y el tonto, que es un dúo que ha existido siempre, que en la actualidad sigue existiendo y que sigue apareciendo en obras de arte que se crean en la actualidad. Y en este momento me acuerdo nada más hace como una hora me acordaba de otros, pero en este momento solo me acuerdo de Abbott y Costello. Seguramente ustedes no han oído hablar de Abbott y Costello, pero sería bueno que lo buscaran para que se divirtieran muchísimo. Abbott y Costello era una serie de cómicos, de comedia,
de comedia física, en que Abbott era el listo y Costello era el tonto, ¿no? Y Abbott era un hombre delgado, alto, elegantísimo, ¿no? Y aparentemente muy culto. No lo era en realidad, pero él aparentaba muy bien, hacía muy bien su fingimiento de que era un hombre que había estudiado mucho. Y Costello era un gordito pequeño, ¿no? Que no hacía esfuerzo alguno en simular que era muy tonto, que era pobre, que no había estudiado nada y que tenía siempre muy mala suerte con los trabajos, con las mujeres, etc. Existía Abbott y Costello, el gordo y el flaco, en cierta forma también Batman y Robin, porque Robin es muy inteligente, ¿no? Y siempre hace deducciones muy claras, pero al final el grande, el importante, el que se lleva los méritos es Batman, ¿no? Entonces, de alguna manera también Batman y Robin son el dúo, no voy a decir dinámico, el dúo del listo y el tonto. Y hay otros, ¿no? Fíjense en Don Quijote, en el que Don Quijote es el hombre inteligente, educado, ¿no? Ilustrado, que ha leído mucho, y Sancho es analfabeto, ¿no? Ni siquiera sabe leer y escribir, mucho menos todo lo demás es como torpe, como tonto, para no decir que es bruto. No quiero decir eso, porque en realidad Sancho no es nada bruto. No, señor, no tiene en absoluto ese carácter. Bueno, este señor, ya me demoré mucho. Su nombre proviene de la palabra brigga, que significa intriga. um, y Brighella significa intriga, ¿no? Eso ya nos dice algo sobre su naturaleza. Eh, Oculto tras media máscara, fíjense que no le cubre toda la cara a la máscara. Yo leí el otro día que los personajes de la comedia del arte que no tenían la máscara completa eran personajes que estaban, eh, que estaban destinados en esa obra en que aparecían o a comer o a besar. Por eso no tenían la máscara completa, no les cubría la máscara la boca. Eh, Oculto tras media máscara, sería capaz de vender a su propia familia. A él lo que le importa es sobrevivir él, no importa a quién se lleve por delante. Teme el hambre y tiene talento para la supervivencia. Eso lo dijimos de otro personaje, quizá esto se me escapó aquí, pero sí, él tiene talento para la supervivencia, solo que no debe pasar hambre porque es más bien como rico. Viste un elegante traje blanco que esconde su naturaleza desconfiable. No se puede confiar en este hombre, aunque hay personajes que confían en él. Viene de la República de Venecia, ¿no? Es veneciano, como Arlequín, pero de un barrio acomodado. Ajá, sí. Él tiene fortuna. No, eso de que pasa hambre se me escapó de otra lámina. Y finalmente, bueno, se aprovecha de todo, sí, por supuesto, no quiere trabajar nunca, porque además se debe sentir noble, ¿no? Que no debe trabajar. Eh, ok, Colombina, la tierna Colombina. Eh, También se le conoce con los nombres de Esmeraldina, Franceschina, Mariolina, Ricciolina, Arlequina, por su relación amorosa con Arlequín. También Arlequín recibe otros nombres, ¿no? Y varios de ellos tienen varios nombres, o no que son varios, sino que existen posibilidades. Aparece el mismo personaje en otra obra, pero con un nombre diferente, pero se sabe que el modelo es Arlequín. Actúa con velocidad y eficiencia y es a menudo el único personaje sensato del escenario. Claro, es producto de la mala vida, ¿no? De tener que esforzarse para sobrevivir. Entonces ella termina siendo muy rápida, muy eficiente, muy sensata, ¿no? Tiene los pies sobre la tierra, no puede demorar en ilusiones y su personaje es así.
aunque ustedes la ven ahí y creen que es una señorita muy fina que, bueno, que espera que le aparezcan las cosas por obra y gracia de los demás. No, no es así. Representa a los trabajadores temporales de Venecia, a los huérfanos, a las damas de compañía de la aristocracia, ¿no? Que lo que les toca es servir, trabajar para recibir un sueldo miserable que no les alcanza para vivir. Es cómplice de su ama normalmente, ¿no? De su jefa, de la señora a quien acompaña, de quien es dama de compañía, es su confidente y normalmente la ayuda a conquistar el verdadero amor. El ama de Colombina normalmente es una enamorada, innamorata. La ayuda a conquistar el verdadero amor gracias a sus dotes de manipuladora. Colombina también es manipuladora. Es musa para los sirvientes, o sea, para los sanni, es tentación para los viejos amos y es aliada de las jóvenes amas. Es decir, ella camina y tiene relación, se mueve entre los personajes de los otros dos grupos y de su propio grupo, el grupo de los sirvientes. Luego aquí tenemos, no logro ver el nombre de este personaje, tengo que quitar mi propia foto, el capitán, un personaje muy importante, al que también se le llama fracasa, ya verán por qué esa palabra se parece a fracaso. Matamoros, esto parece que fuera un soldado español, es decir, cristiano que se enfrenta al ejército moro, es decir, árabe musulmán. Fierabras, cocodrilo, matagamba, tagliacantoni, etcétera. Tiene esos otros nombres. De vez en cuando cambia el nombre y el autor le pone uno de estos. Soldado fanfarrón y cobarde con voz de trueno, que representa para muchos la imagen del militar español. Por esta razón, por este personaje, o por la existencia de este personaje, les dije al principio que la fanfarronería, que era un tema de los principales que trataba la comedia del arte, tenía algo que ver con nosotros, los de habla española, porque siempre existió este personaje que en España, pero sobre todo fuera de España, representaba a- al militar español que creía que como la corona tenía posesiones en muchos sitios de Europa, pues no podía llegar atropellando a todos en cualquier lugar. Porque en la época en que apareció la comedia del arte, España tenía territorios en Italia, en lo que ahora se llama Italia, ¿no? Y algún príncipe italiano llegó a ser rey de Italia por los vínculos familiares de los reyes, los príncipes, etcétera. Y España tenía posesiones en los Países Bajos, en Bélgica, en Alemania, o más bien Alemania tenía en España, no recuerdo mucho eso, pero fíjense que el rey Carlos V, que es el hombre que ha tenido más territorio, más poder en la historia, eh, era Carlos V de Alemania. En España, que fue rey de España, se le conoce como rey de España, en España era Carlos I, el primer rey que se llamaba Carlos, y al mismo tiempo era rey también de un reino alemán, y ahí era el quinto rey llamado Carlos. Entonces, España tenía posesiones por todas partes en Europa, y más o menos en la época en que nació la comedia del arte comenzó a tenerlos también en la otra mitad del mundo. Eh, y entonces los militares, perdón, los españoles se creían lo máximo que había en el planeta Tierra. Y los militares mucho más, porque esas cosas las lograban los militares, ¿no? O sea, las guerras, las conquistas, las hacen los militares. Entonces, este personaje era una representación de eso, una representación para burlarse de ellos. Bueno, este personaje luce ojos brillantes, mostachos erizados, nariz enorme y una espalda adornada de plumas. Perdón, una espalda, no, una espada. Aquí se ve la espada, ¿no? Que tiene mucho adorno y hay ilustraciones en que tiene más. Y yo incluso encontré un artículo hace días que decía que la espada del capitán de la comedia italiana parecía un gallo con tantas plumas que ellos le ponían.
Bueno, será la representación en la comedia del arte, o que los militares fueran así, que por supuesto, si lo representan así en el teatro es porque se parece, la vida real se parece a eso. La ópera más tarde lo convertirá en un personaje engreído, superficial y egocéntrico. No hubo que hacer mucha transformación porque ya era así en la comedia del arte. Y es el vértice militar en el triángulo satírico del poder, así lo llaman los autores, el triángulo satírico del poder, en el cual Pantaleón y el doctor ocupan las otras dos esquinas, la esquina económica y la esquina intelectual, ¿no? Cultural. Ah, aquí está Pantaleón. Es veneciano también, como Arlequín y como Briguet. Es rico y es comerciante. Pertenece al grupo social de los vecchi, es decir, los viejos, los dueños de las fortunas, los más poderosos. Eh, Viste con una estética tradicional, la estética tradicional de los diablos. Yo cuando supe esto, cuando leí esto por primera vez, me dije, sí, la máscara me hace pensar en los diablos de Yari. Y bueno, aquí está, disfrazado de diablo, o el personaje parece un diablo. Usa un gorro, jubón, calzas encarnadas y capa negra. Es el vértice económico, ya dije, del triángulo del poder que forma con el doctor y el capitán. En general representa al mercader que por acumular riquezas desdeñó el amor en su juventud y ahora que es mayor busca saborearlo, es decir, un viejo verde. Eh, en algunas obras es un viejo celoso, desconfiado, libidinoso y avaro que odia la juventud. En otras obras es un anciano bueno, de buen corazón, bondadoso, comprensivo. Mismo personaje, pero en otra obra, los autores de comedia del arte lo convierten en otro tipo de personaje, o, bueno, en el mismo personaje, pero en su versión positiva. El doctor, que es el otro vértice, el vértice intelectual, ya verán por qué, del llamado triángulo del poder en el mundo de la sátira, es de origen burgués y boloñés, no es veneciano como los otros, es de Bolonia. Se atavía, se viste como profesor universitario de la época, yo no me he visto así, y lleva una pequeña máscara y mostacho. Fíjense, la máscara del doctor solo le cubre la nariz. Y puede ser que en algunos casos le cubra los ojos también, ¿no? Pero que esté alrededor del ojo. Pero siempre es una máscara pequeña, no se esconde mucho. Y siempre, siempre, siempre tiene bigote, un bigote largo, ¿no? Como el de Dalí. Sus conocimientos son muy superficiales e intenta impresionar con discursos sin sentido y consejos inútiles, como hacen todavía muchos profesores universitarios. Hacemos muchos profesores universitarios. Es una crítica, evidentemente, a estos tipos que se creían la gran cosa, que se creen la gran cosa todavía. Y aparece esa crítica en la superficial comedia del arte italiano, llamado por muchas superficial, pero tiene estas cosas. A pesar de su abultado abdomen, ahí está, y muchas veces aparece en muchas obras con una barriga mucho mayor que esta, a pesar de su abultado abdomen, que le resta agilidad, siempre dice estar pasando hambre. Parece que no, porque es un hombre poderoso. Es decir, no tiene sentido que pase hambre, porque no es pobre. Pero bueno, él dice siempre. Siempre hay algún detalle que nos revela que este personaje tiene hambre, como si fuera muy pobre. Bueno, al igual que Pantaleón, es avaro y egoísta, y en ocasiones es su amigo y en otras ocasiones es su rival, ¿no? Isabela, un personaje también encantador, como Colombina, es quizá el personaje femenino más frecuente. No sé si eso será cierto, no sé si será cierto del todo, porque parece que el personaje más frecuente en la novela, siempre tiendo a decir novela, en la comedia del arte, como que es Colombina. Pero bueno, Isabel también es frecuente, solo que no sé si es el más frecuente. Ah, aquí lo que dice es que del grupo de los enamorados, ella es la más frecuente. Bueno, sí, puede ser. Vamos a leerlo otra vez. Es quizá el personaje femenino más frecuente en el grupo de los enamorados, e Isabela, ella, lo es muy sensual, ¿no? Interesante porque es
está enamorada y es sensual. No es una enamorada así como virginal, ilusionada, bien, se deja llevar por los impulsos, parece. Normalmente los hombres de cualquier clase u origen caen desesperadamente enamorados de ella. Habitualmente se le representa como hija de Pantaleón, que trata de controlar su vida, pero ella es testaruda, ella es más bien libre, ¿no? Tiene criterio para oponerse a su padre cuando ésta le limita su relación con algún enamorado. Eh, bueno, esto no quiere decir que va teniendo enamorados, sino que en esta obra lo tuvo y sucedió. En esta otra obra también se llama Isabela, también es enamorada, también tiene un novio o quiere tenerlo, o hay alguien que la corteja y también ella se opone a su papá. Que no, el papá, que no siempre es Pantaleón. Como buena innamorata, está más enamorada de la noción del amor que del amore o que de su amore, o sea, su enamorado, que generalmente es Florindo, pero a veces ese es otro. Y a veces es Florindo, pero tiene otro nombre. En muchos casos lleva un abanico que mueve más rápido a medida que se enfurece. No encontré una ilustración en que tuviera el abanico, pero estoy seguro de que este es el personaje Isabela, dibujado por Maurice Sand, Maurice Sand, que se apellida así porque era hijo de Georges Sand. Y no sé por qué lo estoy pronunciando en francés. Sí, claro, porque no. George Sand era inglesa. George Sand es un escritor, una escritora y no es varón, pero se puso nombre de hombre para poder figurar. Entonces su hijo era dibujante y dibujó a muchos personajes de la comedia del arte. Y el hijo se llamaba Maurice. Bueno, entonces normalmente tiene un abanico y cuando lo mueve muy rápido es porque está molesta, ¿no? Sus amoríos terminan normalmente en matrimonio, ¿no? Un final feliz. Y aquí tenemos a Florindo, que a veces se llama Lelio, y a veces tiene otros nombres. Es muy a menudo el inamorato feliz, que es amado por la mujer que ama, que casi siempre es Isabela. Un afortunado, pues. Afortunado no solo por eso, sino porque además tiene dinero. Es un personaje amistoso, alegre y en ocasiones algo cómico. Es de origen noble o más o menos, perdón, es de origen noble o al menos aristocrático y pertenece a la élite renacentista. Es decir, que también debe ser un hombre culto. Está entrenado para el esgrima, pero nunca llega a desenvainar la espada. Eso pasa mucho en los personajes de la comedia del arte, que tienen fama de una cosa, pero nunca se revelan así. Por ejemplo, hay otro personaje que me parece que es Brighella, que, que siempre... ¿Cuál era? No, no era Brighella. Eh, bueno, personajes que están, por ejemplo, como este, preparados para la esgrima, pero nunca nunca hay un enfrentamiento con espadas. Hay otro que hace algo parecido, no me acuerdo. Bueno, debe estar en una lámina anterior, ustedes la verán. Gusta de discursos refinadamente cultos, claro. No debe ser como el doctor que hace unos discursos aparentemente cultos, pero no lo son. Es un hombre bello y bien formado. No usa máscara. Claro, es guapo. ¿Para qué usará a usar máscara? Creo que este es el último que vamos a ver. Polichinela, que es napolitano. No es veneciano, no es boloñés, es napolitano. Se presenta como muy filosófico y eternamente melancólico y soñador. Inmune a la desesperación, su humor le permite salir de situaciones tan fácilmente como se ha involucrado en ellas, ¿no? Es como escurridizo. Su sombrero grande, su máscara negra y su traje blanco se conservó durante toda la historia de la comedia del arte. Un personaje bastante constante. En los géneros, perdón, en los orígenes era a veces estafador, otras estúpido, pero casi siempre es buscavidas, ¿no? Un vividor que conoce muy bien los bajos fondos. Si conoce los bajos fondos, va a sobrevivir.
Su gran arma es la ironía, su gran habilidad el mimetismo. No solo porque la novela del arte proviene también del arte del mimo, sino, o de la mímica, sino porque él se mimetiza, se convierte en cualquier cosa que haga falta convertirse, en lo que esté en el ambiente, en la gente que tenga alrededor, para sobrevivir. Su gran habilidad es el mimetismo, se transforma. Puede imitar con igual soltura a un magistrado que a un mendigo. Imagínense la habilidad de este personaje. Su deformidad física en ocasiones lo lleva a actuar como un personaje cruel o vengativo. La deformidad física, recordarán, que la pusieron en Inglaterra, la joroba, aunque también tiene barriga. Pero bueno, eso no es normalmente identificado como una deformidad. La joroba sí. Bueno, la joroba sí lo es, porque es del esqueleto, ¿no? Sí, aquí están otros personajes típicos de la comedia del arte, eh, que son son personajes menores, aparecen menos, pero bueno, vale la pena conocer al menos sus nombres, ¿no? Covielo, por ejemplo, que es como payasito y como músico, es astuto e intrigante. Cuando aparece es porque está sembrando cizaña. Scapino, pendenciero y cobarde, busca pleito y luego huye, ¿no? Se llama Scapino precisamente porque escapa. Scaramouche, que es quizá un aporte, es quizá no, es un aporte de la comedia del arte francesa a la comedia del arte. Ese nombre es francés y es el origen de la palabra española escaramuza, ¿no? Porque él es bufonesco y presumido. Entonces, cuando se crea una escaramuza, lo que hace es burlarse y presumir de alguna cosa, ¿no? No tengo claro qué. Eh, bueno, hasta hay películas dedicadas a Scaramouche, porque es un personaje interesante, a pesar de que en la comedia del arte es considerado menor. Y la bailarina es otro personaje que también aparece poco, pero puede ser interesante porque es hermosa y libre. Me hace recordar a la pastora Marcela, ¿no? Que tenía esas dos características, hermosa y libre. También es como música, ¿no? Porque, bueno, acompaña su baile, como se ve aquí, con la pandereta. Bueno, esto es lo que he investigado hasta ahora. Me ha terminado interesando mucho la comedia italiana debido a esta simple pregunta que hizo una estudiante en la clase, en el video, bueno, sí, perdón, en el encuentro de esta semana. Y bueno, ahora he leído, estoy seguro de que es poco comparado con lo que hay que leer, pero he leído bastante, según mi percepción. Eh, y yo les recomiendo que le echen un ojo, se paseen un rato por la comedia del arte, porque no es precisamente comedia superficial. Sí, en apariencia lo es, ¿no? Nació así, pero también tiene su contenido. Y bueno, uno puede aprovechar todo lo que le vaya apareciendo. Si uno lo usa para bien, sobre todo para bien de uno mismo, vale la pena. Vamos a ver qué sigue, que yo creo que es el final. Ah, la bibliografía, claro. Fíjense, esa es una comedia del arte escenificada en tiempos actuales, ¿no? En el 2012. Esa obra Arlequino, ese traductor puso a Arlequino, servidor de dos amos, y ya veo que debe haber, estoy pensando en este instante que debe haber más de una traducción, porque eh, he leído por ahí en lo que he revisado, he encontrado ese título, pero como Arlequín, servidor de dos patrones, y aquí poníamos, no me había dado cuenta, entonces supongo que existen por lo menos dos traducciones. Carlo Goldoni, el autor de esa obra, que se ha representado incluso en el siglo XXI, acuérdense de que la novela, la comedia del arte apareció en el XVI y algunos dicen que antes. ¿Cuánta vigencia puede llegar a tener un género que del siglo XV al XXI se sigue representando? Carlo Goldoni es un
comediógrafo del siglo XVI, XVII. Y pongo la bibliografía para que la tengan, por si acaso les interesa, les llega a interesar la comedia del arte así tanto como me está interesando a mí. Y les hago aquí el comentario de que esa primera entrada de la bibliografía de Beltrán, Beltrán es una autora que tiene una larga lista de referencias bibliográficas en su trabajo, principales personajes de la comedia del arte, que pueden aprovecharla Bueno, a ver, y antes de despedirnos, vamos a ver una comedia. Comedia del arte, ese es el título, escrita por Oliver Gerardos, del grupo Imago. Vamos a ver. En la casa de Pantaleones las cosas andan muy mal. Trabajamos todo el día por apenas una miseria. ¿Qué miseria? Unas migajas. ¿Qué migajas? Frutas podridas. Colombina, recoge la moneda. Colombina, limpia la moneda. Colombina, trae mi comida. Colombina, 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 Colombina. Estoy harta. Algo debemos hacer. Quizá enviarla de viaje. Mis moneditas. ¡Troca al niño! ¡Troca al niño! ¡Y es que comunica todo este desastre! Escúchame bien. Hoy, a las 3 de la tarde, quiero que salgas de inventarme. ¿Qué? Inventarme. Inventarme. Sí, inventarme. Además, ya, y hiela y le dirás que me prepare una cena. Una cena, sí, una cena. Una cena. Con las verduras podridas y el queso de la semana pasada. No quiero ningún gasto. Ni un gasto, no. Hay que cuidar, hay que cuidar. Luego, te irás donde mi querida Colombina. Y le dirás que te lleve las... ¡Ay, sí, una pena! Y que se prepare para darme un gran masaje. Un gran masaje. Muy bien, ¿troca al niño? ¿Troca al niño? Sí, troca al niño, señor. ¡Troca al niño! Yo ahora me voy a descansar. Vaya. ¡Ay, mi patrón! ¡Ay, tan generoso! ¡Oh, tan generoso! Me va a regalar un pasaje a Palomino. ¡Ay, un pasaje! ¡Ah! ¡Te tengo que contar, Palomino! ¡Sí! ¡Palomino! ¿Me has llamado, Trufaldino? Sí, Palomino. Yo te llamo porque siempre te voy a llamar. Yo siempre te he llamado. Siempre te voy a llamar. Siempre te voy a llamar. Siempre te llamo. ¡Ya, Trufaldino, para! Párate bien. ¿Así? No. No. ¿Y así? ¡Ay, Trufaldino! Nosotros solo somos amigos. Pero, ¿qué me querías contar? ¡Palomino! ¿Sí? ¡Palomino! ¡Sí! ¡El patrón! ¡Me va a regalar un pasaje! ¡Palomino! ¡Me asustas! ¡Un pasaje! ¡Creo que allá! ¿Un pasaje allá? ¡Qué extraño! ¡No! ¡A Egipto! ¡A Egipto! ¡Seré como Cleopatra! ¿Sí? ¿No? ¡A México, güey! ¡A México! ¡A México! ¡Iremos a México! ¡A México, escuché yo! ¡La tierra del rock and roll! ¡El sexo y la marihuana!
No. Yo con pantalones sola no voy. Ya sé lo que planeas. ¡Coqueta! Ya sé lo que tú quieres. ¡Quieres a la rienda brillada! ¡Solo para ti! ¡Al final tienes que yo te gusto, Colombina! No, ella es mi amiga. ¡Pero que le gusta tu familia! ¡Ella es mi amiga! ¡Pero que le gusta tu ¡Ya, familia! basta! Tranquilos, nos iremos. Solo debemos convencer a Pantaleones. ¡Claro, cómo lo convencemos! ¿Pero qué comeremos? ¡Claro, cómo lo convencemos! ¡Claro! ¿Qué comeremos? ¿Cómo lo convencemos, Colombina? ¿Pero qué comeremos? ¡De comer es muy importante! ¡Hay que comer mucho! Porque la comida te hace fuerte, porque tiene nutrientes. ¡Sí! ¡La comida! ¡Sí! ¡La comida! ¡Sí! ¡La comida! ¡Ya! ¡Maldito! ¡Concéntrate! ¿Cómo lo convencemos? ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Le vamos a dar una pastilla! ¡Una pastilla para el siguiente cambio! ¡No! ¡Yo sé! ¡Tengo una idea de verdad! ¡Sí! ¡El ambiente brigada se ha iluminado! ¡Hay que envenenarlo! No. Ya sé qué haremos. Muy fácil. Iremos a la casa de Doctor Albacoy y le diremos que... ¿Quién será? ¿Qué te traes aquí, tu maldito? ¡Ay, no, yo! ¿Qué te traes aquí, tu maldito? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Ya muy bien, y tú? Muy bien. ¡Ah, qué bueno! Vengo a entregar una carta muy importante que me ha enviado mi patrón para que se la entregue a Miguel. ¿Qué dice? No lo sé, yo no sé leer. ¿Tú? Yo tampoco. ¿Y tú? Te dije que no sé leer. Oye, ¿está Miguela por ahí? Está. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo que me importa? Tengo que entregarle esta carta que es muy importante. No te la puedes entregar. No, suéltala. No. ¡Trufaldina! Acabo de romper la carta importante que tenía que entregarle a Miguela. ¡Que tú la rompiste! ¡Que tú la rompiste! Ahora sabrás lo que es el dolor. Ah, está bien. También serías muy bien. Ay, después de hay que no venía preparado, pero... Juntas en pedazos. Mira, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, y esto va aquí, y esto va aquí, y esto lo tengo.
Espérate. No tengo uñas para comerme. Yo sigo pegando Está perfecta. Dice eso que tú sabes. ¿Tú también? Está bien. Yo me voy a mi casa. Diablo. Pero ábreme la puerta. ¡Al fin! ¡Tengo la carta! Pero qué particular forma de enviar una carta que tiene doctor. Pero este hombre es tan inteligente que debe estar en latín, por supuesto. Pero no hay nada que el gran Brigella no pueda descifrar. Porque claramente dice acá, hay una olla, Trufaldino. Trufaldino, ahora destápala. Mira adentro. Ay, ¿qué dice acá? 6 litros de agua. 6 litros de agua. 6 litros. 6 litros de agua. Sí, Trufaldino, arrójalo. Ay, Trufaldino. Ahora dice claramente por acá. ¡Un camote! Y el patrón. ¡Trufaldino, eres un estúpido! ¡Era un camote! Y vamos por el mazo del patroncito. Vamos donde el patrón. Vamos donde el patrón. Vamos. ¡Ay, Trufaldino, no sabes hacer nada! ¿Pero qué es ese ruido? No me dejan pensar. ¡Ay, mis moneditas! ¿Cómo lo voy a hacer para comprarle la crema a mi capuchina? No puedo gastarlas. ¡Patroncito! ¿Qué pasa, Miguela? Tengo una sorpresita. Un pequeño regalo para usted. ¿Para mí? Sí, patrón. Y es gratis. Es una cosa. Es un agua de hierba. Sí, un agua de hierba que dará bien a su corazón y a su cabezón y nos llenará de pasión. Esta noche del masaje de Colombina. ¿De pasión? Cuidado con la nariz, patrón. No se vaya a atragantar. Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Miguela, ¿qué es esto? Ay, patrón, ¿no es un pelito nada más? ¡Le da sabor! Uy, es bastante mala. ¡Muy bien, patrón! ¡Que le siente bien!
Me dolió la patita. ¡Trofaldillo! 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 ¿Qué pasa? Trofaldillo, me he hecho caquita, Trofaldillo. Sí. ¿Y cuál es el problema si me acabo de limpiar? Yo no puedo limpiar, me das calzones y te lo limpio. Me deja limpio. ¡Pero basta mi agua! ¿Ves esos colores? ¿Los ves? Son los colores más galácticos y universales que he visto en mi vida. ¿Qué? Hermosos, Trofaldillo. Ay, pero qué bellos. Ay, Trofaldillo. ¡Qué bello que estás! Estás hermoso, Trofaldillo. Estás hermoso. Trofaldillo. Escúchame bien, Trofaldillo. Hoy haremos un gran festín. ¿Qué? ¿Un festín? Un gran festín. Pero si no queda dinero, patrón. No importa. El dinero hay que gastarlo. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Voy a gastar todas mis moneditas de oro. ¿Qué? ¿Estás seguro? Un festín para ti, para Miguel, para Colombina, para todos. Así que ve y dile a Miguel que yo en un momento le iré a ayudar. ¿Ayudar? Sí. ¿Usted a nosotros? Sí. Pero si usted no ayuda a nadie. Ve. Qué linda es la vida. Patrón. Bello patrón. Qué bello se ve esta noche. Qué apuesto, qué joven. Con ese traje rojo y reluciente. ¡Tápate! Oh, señor. Señor, yo venía a preguntarle sobre nuestro viaje. ¿Qué viaje? Sí. Escúchame bien, Colombina. Nosotros estamos en un constante viaje. Sí. Este es un viaje. Nuestro universo es un viaje. Las galaxias son un viaje. ¿Qué? Ahora yo me iré a meditar. ¿Pantalones? ¿A meditar? Esto me huele muy raro. ¡Briguela! ¡Ay, Colombina! ¡Estabas pensando en mí! ¡Ya sé lo que quieres, Colombina! ¡Quieres al viento Miguel a tu lado! El patrón está muy raro. ¿Y qué le ha pasado? No lo sé. ¿Le dieron la poción? ¡Claro que le dimos la poción! ¡Le di la poción que... ¡Trufaldino! ¡Mira! ¡Él me dio la carta! ¡Él me dio una carta que traía una poción que había mandado el excitante doctor! ¿Y la siguieron al pie de la letra? ¡Claro! ¡Qué raro! ¡Rarísimo, Colombina! Pero
de carta que falta. ¡Ay, no iremos a México! ¡Van a México! ¡Y no un helicóptero! ¡Ya no iremos, Pedrolino! ¡Ya no iremos a la tierra del Y lo peor es que el patrón está tan raro. ¿Qué? Sí, muy raro. Escuchen. Sigan conmigo, hermanos míos. ¡Ay, patroncito! ¡Qué buenas técnicas tiene usted! ¡Mierda! ¡Patrón! ¡Qué guapo que estás, Miguel! ¡Ay, patrón, usted está muy bello también! ¡Estás hasta más flaco! ¡Lo he notado, patrón! ¡Ejercicios! ¿No sabe? ¡Nota, Miguel! ¡Pero Lee! ¡Qué gusto tenerte en mi casa! Sí. Le manda muchos saludos, mi patrón. Total. ¡Tanto eres buen amigo! ¡Coromina! ¡Patrón! ¿Y nuestros pasajes? ¡Sí, patrón! ¡Nuestros pasajes! ¿Pasajes? Los pasajes. Sí, los pasajes. ¡Los pasajes! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que para mí el patrón no te iba a regalar ningún pasaje. No te debía disculpas. Razón. Colomena, tú le tenías que dar un pasaje y que era una cena. Trufaldino, entonces, ¿nunca hubo pasaje? No, nunca hubo pasaje. Trufaldino, yo te mato. ¡Te mato! ¡Mi cabeza! ¡Era mi masaje! ¡Ah, diablo! Ahora tengo que preparar la cena y no he preparado nada de nada. Pero ya está. Mire los calzones del patrón y le agregaré el toque especial de brillera. ¡Sí, sí, sí! Criada de nacimiento, Colombina, para servirles. Pantaleones, aquí no se mueve ni una moneda sin que yo lo sepa. Y yo, Trufaldino, el dulce servidor de Don Tangone.
regalos de Natale.